Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts al Teatre Plaza amb aquest acte de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. La veritat és que és un plaer tenir el teatre ple i sobretot tenir aquí a la Irene Vallejo perquè ens parli dels seus llibres. Jo només us volia donar les gràcies a tots els que heu vingut, a la Irene, també a la Eva Comas, que serà la persona que moderarà una mica l'acte, i explicar-vos una mica com funcionarà. Jo donaré la paraula al senyor Jordi Maresma, regidor de Cultura, Festes i Educació, i després ja seguidament començarà la conversa literària. Després gaudirem d'unes 4 o 5 preguntes, no moltes més, perquè pugueu preguntar a la Irene, i al final hi haurà signatura i venda de llibres al hall. Jo només volia donar-vos la benvinguda i, com diu la Irene en un llibre seu, somos los del clan del libro, i hem vingut aquí a parlar de llibres. Gràcies, Marta. Benvinguts i benvingudes al Teatre Plaza, que avui fa de servei d'extensió de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Irene Vallejo, en el seu manifest per la lectura, diu que travessem temps de crisi, de canvi, d'incerteses, i és precisament en aquestes confluències quan hem de dirigir la mirada als llibres, a les línies del passat, perquè res del que passa ho vivim per primera vegada. A la memòria de l'escriptura hi trobem empremtes de l'experiència humana que ha sobreviscut una vegada i una altra a sequeres, fam, pestes, traumes i guerres. Els éssers humans, quan volem viure en comunitat, no podem prescindir de la cultura ni de les seves eines de transmissió, perquè els valors de tota societat es cimenten en els coneixements dels que ens van precedir. Quan som capaços de conservar-los, d'ampliar-los i de posar-los al servei del bé comú, llavors podem parlar de progrés. Quan aquest coneixement està a l'abast de tothom i és d'accés universal, comencem a parlar d'igualtat d'oportunitats. I quan aquest coneixement ens permet obrir finestres a la curiositat i formular preguntes incòmodes o que encara no tenen resposta, llavors la paraula és llibertat. És per això que, històricament, quan la democràcia és imperfecta o quan està perseguida, el primer que crema és la paraula escrita, les biblioteques i els arxius històrics. Serveixi això també com a reconeixement de la tasca que fa l'equip de la nostra biblioteca. A Catalunya i a Castelldefels, com a terra d'acollida i ciutat de refugi, anhelem una humanitat que sigui capaç de resoldre les seves diferències en diàleg entre iguals, que sigui capaç de compartir prosperitat i esperança des de la fraternitat. Per això el nostre compromís és amb la cultura, el nostre compromís és amb la pau, que en aquests moments és dir tant com que el nostre compromís és amb el futur i no amb la barbàrie. Moltes gràcies. I ara us deixo amb l'Eva Coma Arnal. Moltes gràcies. Em fa una il·lusió enorme ser avui aquí per l'acte que tots junts anem a començar. Gràcies a en Jordi Maresma, que ens ha dit aquestes paraules, i també moltes gràcies a la Marta Granel. Us dic, estem celebrant els 10 anys de la Biblioteca de Castelldefels i, a més, us explico que el Club del Llibre, en el qual s'emmarca aquesta conversa, és una sèrie de trobades que es fan amb autores impulsat per la Diputació de Barcelona. I ara m'agradaria dir-vos que els poetes, quan a l'època clàssica s'havien de posar al mig de la plaça i havien de recitar una poesia, el primer que feien era cridar una deessa. Una deessa que jo me la imagino i em venen ganes d'abraçar-la. Me la imagino rodoneta. Era una, però eren 9 en realitat. Era la musa. I jo ara, per presentar-vos a la Irene, cridaré a la musa i diré: «Oh musa, canta'm la història d'una nena a Saragossa que rebia l'amor i l'afecte dels seus pares
a través dels contes. Aquesta nena va rebre la paraula més important de la seva vida, que a parer meu és el nom, perquè és la paraula que ens convoca. La va rebre en grec. Irene és una paraula que vol dir, i ara cal subratllar-ho més que cap altre dia, vol dir pau. Aquesta nena va néixer a l'època de la transició, en aquells anys, uns anys que eren uns anys d'infart, diu ella en el seu llibre. I, com us he dit, els seus pares li explicaven històries abans d'anar a dormir. Ella, com tots els nens que vam viure als anys 80, que només hi havia una tele, vèiem una sèrie de televisió, una sèrie amb uns dibuixos, manga, japonesos, que es deia Ulisses 31. Jo la recordo moltíssim, aquella sèrie, perquè a mi també m'agradava molt. I era la història d'un heroi que viatjava per les galàxies i anava buscant el seu fill, que es deia Telèmac. I el pare d'aquesta nena li va dir, aquesta no és la versió de veritat, i fent allò que fan els explicadors d'històries, li va dir, aquesta nit, quan anem a dormir, t'explicaré la història veritable d'Ulisses. I allà va ser on va entrar l'amor als clàssics, a l'ànima d'Irene Vallejo, que va continuar estudiant i va començar a estudiar llengües clàssiques a la secundària amb una mestra que es deia Pilar, i després, en lloc d'agafar la carrera de dret, va agafar la carrera de clàssiques i va anar-se'n a estudiar a Florència i se'n va anar a estudiar a Oxford. I quan estudies clàssiques, el més normal és que et dediquis després a donar classes. En el cas de la Irene no va ser així. L'Irene es va dedicar, tot i que n'ha fet de classes, però principalment el que es va dedicar va ser a escriure i a difondre la cultura dels clàssics, una cultura dels clàssics que, com es pot veure avui aquí, té molta importància i ens fa molta il·lusió rebre-la avui aquí al costat del mar, de color del vi, que ella, quan era petita, visitava perquè anava a estiuejar a la Blanca Subur perquè ens parli dels clàssics. Així doncs, em fa molta il·lusió haver-vos-la presentat, haver-vos explicat la seva història i comencem pel començament. Aquest llibre que ens ha robat l'ànima a tots, que es diu L'infinit dins d'un jonc, el més gran a dins del més petit, comença amb Alexandria. Que sí? Aquest llibre expliques que et va portar 4 anys de feina i que vas estar organitzant molt el que havia d'anar en un capítol o en un altre i que vas fer molta planificació. Jo em pregunto, ja sabies des del començament que volies començar per Alexandria? Bona tarda a tothom. Em fa molta il·lusió. Pido disculpas en primer lugar por no poder hacer toda la charla en catalán como me encantaría, me haría muy feliz. Es cierto que en mis veranos de infancia solía ir a Sitges y allí escuché por primera vez el catalán y aprendí a entenderlo, por desgracia no a hablarlo, pero tengo un amor especial a esa lengua porque aquí fue donde yo conocí el Mediterráneo, que es el mar de las leyendas, el mar de mi pasión infantil por los relatos mitológicos. Y bueno, pues para mí el sonido del mar y el sonido del Mediterráneo es el de esta hermosa lengua del catalán. Así que bueno, mis disculpas y he pedido que hablemos en los dos idiomas para que así podamos pues establecer un diálogo y un homenaje también a cómo las lenguas se entienden y todas ellas son valiosas y todas ellas son bellas, que creo que es además la razón de ser de la filología, ¿no? El amor a las lenguas y el amor a la palabra. Me siento muy feliz de estar aquí esta tarde ante este público generoso, el clan del Junco. Quiero dar las gracias a la biblioteca Ramón Fernández Jurado, que además está ahora de aniversario, cumple
10 años en el nuevo edificio y creo que es una razón también para celebrar y aplaudir el trabajo de las bibliotecas que ha hecho posible que esté aquí esta tarde y que creo que además es uno de los grandes temas del Infinito en un Junco, ¿no? El amor a las bibliotecas, lo que las bibliotecas han hecho por nosotros, parafraseando la vida de Brian, ¿no? Y volviendo a la pregunta, pues sí, la verdad es que construir ese laberinto que es el Infinito en un Junco, pues fue un reto. O sea, antes de escribir la primera palabra, yo preparé un mapa del viaje, como hacían los navegantes, como haría Ulises antes de partir hacia Troya, y quería tener una imagen de lo que iba a contar, porque quería que fuera un libro muy libre en la estructura, que estuviera constantemente creando vínculos entre el pasado y el presente, pero al mismo tiempo pues, quería que hubiera una sensación de rumbo, de llegar a algún lugar, ¿no? De que había una historia como en el trasfondo que le daba continuidad y espíritu orgánico, ¿no? A toda esta narración. Y allí estaba pues, el experimento, el reto, la dificultad del libro. Y entonces yo pues, utilicé la técnica de los guiones cinematográficos, me coloqué un papel de estraza en el despacho y fui colocando con los distintos temas posits de colores. Tenía un color como para cada tema, un color para aspectos autobiográficos, otro color para elementos históricos, para biografías, otro para películas, series, música, libros de literatura contemporánea, otro para formatos del libro, ¿no? Cuando hablaba del rollo, de las tablillas, y bueno, pues iba colocándolos todos juntos e intentando que los colores alternasen para que hubiera suficiente variedad en el libro. Y bueno, pues fue un mapa complicado, una estructura difícil, y yo misma me preguntaba, ¿esto funcionará? ¿Esto se sostendrá? ¿No? Cuando como los constructores de catedrales, ¿no? Cuando retiraban los andamios, se sabía si eso se venía abajo o se sostenía, ¿no? La bóveda, pues lo mismo me pasaba a mí con el libro. Digo, hasta que no lo acabe no sabré si esto se sostiene, ¿no? Esta pequeña, este tapiz de voces aquí, de aventuras, de peripecias, de viajes, se sostendrá como un relato unitario. Y luego además tuve un sabotaje interno en casa porque nació mi hijo y entonces a él cuando yo empecé el libro pues gateaba, pero a medida que el libro iba avanzando él crecía y se ponía de pie y entonces ya alcanzaba los posits. Y por supuesto le encantaba ir a la habitación prohibida, que era el estudio de mamá, para ir a arrancar los posits, que eran para mí las miguitas en el camino, como las miguitas de Hansel y Gretel. Así que a veces lo veía llegar con los puños cerrados, llenos de posits arrugados, y ya sabía que había habido algún ataque contra el libro, ¿no? Y al final tuve que acabar poniéndole un forro encima que tenía que levantar para cambiarlos de posición y hacerle fotos con el móvil. Y bueno, pues resultó un poco complicada toda la infraestructura, pero finalmente sí. Para mí era muy importante saber ¿no? cómo organizar todo ese bagaje de historias y de relatos. Y después de muchísimo pensar, me pareció que la Biblioteca de Alejandría era el lugar donde estaba el umbral de entrada al libro, ¿no? Esos guerreros misteriosos con los que empieza el relato, ¿no? Que es una forma de comenzar con suspense, casi como si fuera un libro de aventuras, un ensayo de aventuras, y expresar lo valiosos, lo increíblemente raros e inaccesibles que eran los libros en un momento en el que el rey de Egipto quería construir una biblioteca y tenía que lanzar a sus soldados de élite,
¿no?, por los caminos para encontrar o robar o comprar o saquear los libros y poder así llenar los anaqueles de esa biblioteca, ¿no?, que es la biblioteca mítica, la biblioteca por antonomasia. Y bueno, pues el libro se abre así como un homenaje al valor, a la importancia, ¿no?, digamos, al efecto cultural que tienen las bibliotecas, que tuvo Alejandría y que tienen todas sus herederas, que son un poco como sucursales de Alejandría. Y esos soldados recorriendo los caminos polvorientos y haciendo frente a las pestes, a las guerras y a los bandoleros, solo por conseguir esa presa huidiza que eran los libros, buscaban libros, ¿no? Y así es como yo creo que todos nos situamos en esa época en la que los libros eran difíciles de conseguir y entendemos el papel histórico de las bibliotecas, que han traído los libros hasta nuestras manos, hasta las manos de todos y cada una de nosotros. Y eso es una gran revolución histórica silenciosa, ¿no? Sacar los libros de los territorios del privilegio, de los reyes y de los aristócratas, y hacerlos accesibles para personas como nosotros, ¿no?, como los que visitamos cotidianamente las bibliotecas. Jo crec que una de les troballes de los hallazgos del llibre, crec que estarem tots d'acord, que és el to del llibre. Jo tenia la sensació, quan el llegia, que era un to molt proper que m'incloïa a mi. Normalment, quan es tracta d'aquests temes, es sol fer servir una prosa molt elevada que et deixa fora del llibre. En aquest llibre et senties acollit. ¿Fue deliberado, va ser deliberat aquest esforç per incloure a tothom? Sí, totalmente. Fue un homenaje a la forma en la que yo me enamoré de los libros a través de los cuentos de mi madre y de mi padre. Entonces yo dije, ¿cómo me habrían contado esta historia mis padres en la infancia, al lado de la cama, para tratar de fascinarme? Y entonces intenté hacer precisamente eso, ¿no?, lo que hubiera hecho mi padre o mi madre, con todos los recursos de la voz, de los matices emocionales de la historia, a veces rompiendo el pacto de la ficción para hablar directamente al lector, como se hace cuando cuentas un cuento a un niño, ¿no?, que muchas veces le diriges la palabra, intentas involucrarlo, atraerlo. Y bueno, la verdad es que fue tan deliberado que entré en contacto con una asociación de narradoras orales y estuve en alguno de sus espectáculos para entender cómo funciona la narración oral, ¿no?, cuáles son los requisitos, un poco las fórmulas, intentar hacer el experimento de llevármelo a la escritura, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esto suene cercano, susurrado, íntimo, emocionante? Puedo intentar recuperar la magia de aquellas noches de infancia y de alguna manera es también un homenaje a todos los que leen a los niños, los padres, los abuelos, los tíos, los que por las noches sacrificamos parte de nuestro tiempo de descanso para contarles historias y para intentar abonar su imaginación, ¿no?, hacerla fértil, acostumbrarles a soñar y por tanto a ser creativos y felices y tener esa habitación interior donde en momentos duros encontramos el refugio de las historias, de las palabras, de los lugares que no hemos visitado pero hemos imaginado, hemos soñado, ¿no? Y creo que eso es muy importante y yo lo disfruté como niña. Estoy segura de que mis padres me hicieron escritora con esos cuentos y yo siempre animo a todo el mundo porque realmente merece la pena, se gana muchísimo, es un inmenso regalo, ¿no?, un infinito regalo que les hacemos los adultos a los niños con esos cuentos antes de dormir. A part d'aquest recurs d'utilitzar l'oralitat, hi ha, crec, dos recursos importants en el llibre, que un és la primera persona, o sigui, estem sentint una veu que realment ens explica també la seva història, i l'altre recurs que crec que fa que el llibre s'acosti molt
a tots nosaltres és el fet d'estar explicant una història dels llibres, però també amb moltes referències a pel·lícules del Senyor dels Anells, per exemple, a coses actuals, a pel·lícules de Christopher Nolan, per exemple. Constantment vas fent aquest camí entre els clàssics, la literatura clàssica, i nosaltres. Sí, es que creo que los clásicos son el camino por el que hemos llegado a ser lo que somos. Y entonces encontramos huellas, ecos constantemente. Yo lo intentaba hacer con mis alumnos, ¿no? Cuando explicas latino o griego, pues hay mucha gente que llega a las aulas pensando esto no tiene mucha relación con nuestro mundo, con nuestra realidad, con hoy, ¿no? Con lo que somos, pensamos o creemos. Y bueno, yo tanto en las clases como cuando voy a los institutos a hablar con los adolescentes, cuando escribo artículos periodísticos, siempre intento buscar esa conexión entre el pasado y el presente, ¿no? Que no siempre es en absoluto un intento de idealizar el pasado, ni mucho menos. Es una exploración de los pasos que nos han traído hasta el lugar en el que estamos y hasta ser quienes somos. Lo que hemos cambiado, lo que hemos transformado, lo que sigue siendo igual a pesar de nuestros esfuerzos por erradicarlo, ¿no? Cómo nos creemos muchas veces innovadores cuando en realidad estamos reflexionando sobre temas que ya ha pensado la humanidad a lo largo de los siglos. Y bueno, yo creo que realmente se siente acompañado cuando lee un texto de hace 2000 años y encuentra sus mismas emociones allí expresadas, ¿no? El amor, el miedo, la pasión, el deseo de conocimiento, ¿no? Todas las peripecias de las mujeres para hacer oír su voz, el afán de conocimiento y de descubrimiento, ¿no? Y la lucha contra las injusticias. Yo creo que nos sentimos acompañados cuando sabemos que hay toda una humanidad detrás de nosotros que hizo camino y que abrió vías para que nosotros vivamos hoy y miremos el mundo como lo contemplamos. Y bueno, pues por eso yo estoy siempre obsesionada en encontrar esas conexiones, que bueno, algunas pueden parecer más arbitrarias, otras más lógicas, pero siempre son un intento de demostrar que incluso donde no lo esperamos, hay ecos de lo que fuimos, de los antepasados, de la memoria, porque al final, como antes decías, las musas eran hijas de la memoria para los griegos. Mnemosine, que era la diosa de la memoria, es la madre de todas las musas. Eso quiere decir que no hay creación, no hay innovación, no hay progreso si no hay primero memoria. Y me parece que eso hay que reivindicarlo, es muy importante para construir el futuro. Es importante conocer el pasado y sobre todo no olvidar a quienes nos han precedido y llevar flores a las tumbas de los que han hecho posible el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Aquello que amamos y que queremos seguir defendiendo. Y eso me parecía importante y está constantemente allí, ¿no? Ese esfuerzo por reivindicar a tantas personas anónimas que han ido tejiendo posibilidades de convivencia, de libertad, ¿no? de conciencia, de pensamiento y sobre todo pues, los profesores, los maestros, ¿no? La gente que se ha dedicado a lo largo de la historia a la educación, que al final pues, es el mimbre con el que lo hacemos todo, ¿no? Y está El infinito en un junco, la historia de los libros, la historia de las bibliotecas, es la épica del conocimiento y en la vanguardia de esa épica del conocimiento están siempre los que enseñan, ¿no? Los que comparten su saber, los que hacen que pase de generación en generación y que no se pierda el recuerdo de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido y además vayamos expandiendo siempre más y más, ¿no? El acceso a esos conocimientos y a ese pasado. A mí eso me parece revolucionario, ¿no? Que todos podamos amar el pasado, que todos sepamos cuáles son nuestras raíces. A mí eso me parece revolucionario. Antes y durante muchos siglos la historia era privilegio de unos pocos, ¿no? De los aristócratas, que eran los que tenían sus árboles genealógicos y su pasado y todos los demás, ¿no?
y a partir de la Revolución Francesa y en adelante ha sido cuando los museos se han hecho públicos, cuando han nacido las bibliotecas, la educación y todo ese legado es ahora más importante que nunca. Así que ahí está también ese proyecto. Sin embargo, tot i així, hi ha recurrentment aquest saber que la Irene explica a l'infinit en un jonc i que a dins d'un jonc i que és tan important, recurrentment hi ha amenaces dels plans d'estudis de treure l'assignatura de filosofia. Aquí a Catalunya ens està passant en aquests moments, es vol treure la filosofia de l'ESO, o clàssiques, que és el que va estudiar la Irene molt bé, per cert, doncs jo recordo un conseller de la Generalitat no fa massa temps dient que els alumnes de clàssiques s'haurien de pagar ells la carrera, que no hauria de ser gratuïta, el senyor Boi Ruiz. Bé, recurrentment hi ha un afany del poder per retirar les humanitats de l'ensenyament. Jo pregunto, Irene, tu creus, per què creus que els poderosos volen quedar-se només per ells? Perquè ells sí que tenen els grans museus, sí que tenen el coneixement. És que ens volen a la resta desmemoriats? A ver, es que el conocimiento es poder, es un hecho. Saber es poder. Quien más sabe es más poderoso, de manera que a lo largo de toda la historia, y eso he intentado también contarlo en el libro, pues hay una lucha por mantener custodiado el saber y el conocimiento, ¿no? Y así empieza la historia de la literatura y de la escritura, ¿no? De los escribas de Egipto, de Mesopotamia, que eran una casta aristocrática de gente que tenía que dedicar años y años a llegar a aprender el complicado sistema de escritura, y luego eran en alguna medida más poderosos que los propios faraones, ¿no? Porque eran ellos quienes consultaban las leyes, quienes tenían acceso a los textos y las decisiones se tomaban en función de las interpretaciones que ellos hacían de los textos. Y vamos viendo, ¿no? cómo hay sucesivos pasos por los que el conocimiento se va abriendo cada vez a más gente, y hay pues momentos maravillosos como la invención del alfabeto, que hace muchísimo más fácil aprender a escribir y a leer, y eso permite que con menos años de aprendizaje pues la gente pueda tener ese conocimiento, ¿no? Como los fenicios, que son un pueblo navegante y comerciante, hace una adaptación de ese sistema simplificándolo para que sirva a sus transacciones económicas, y luego eso pues ya los griegos lo traen a Europa con otras modificaciones y se convierte en este alfabeto simplificado que prácticamente todo el mundo puede llegar a aprender, ¿no? Y como eso tiene que ver con la democracia ateniense, ¿no? Con el nacimiento de las democracias, con el nacimiento del espíritu crítico. La filosofía nace también a la vez que la escritura y los libros. Y bueno, todo eso son grandes avances y progresos de la humanidad, indudablemente, pero siempre han estado un poco como... ha habido esa tensión de los poderosos de negar el acceso, de impedir la posibilidad de acceder a ese conocimiento. Y en general todos los momentos de democratización del saber han venido rodeados como de muchas predicciones catastrofistas de esto es el fin de la cultura, esto es el fin del mundo, a partir de ahora, ¿qué va a ser? Y lo vemos en distintos momentos, ¿no? Con la aparición de los libros y la escritura, con la invención de la imprenta, sucesivas revoluciones tecnológicas que han sido recibidas por los poderosos con muchas reservas, ¿no? Y bueno, pues ha sucedido así a lo largo del tiempo y ahora todavía sigue pasando, ¿no? Yo creo que aún existe esa idea de que, bueno, sí, los saberes técnicos está bien, que la gente los tenga, pero lo que implica reflexionar, cuestionarse el mundo, tener más herramientas contra los eslogans, contra la manipulación, pues todo eso no se ve con tan buenos ojos, ¿no? Y bueno, esto es el peligro constante de las humanidades, ¿no? que siempre están en cuestión. Por un lado, hay también una actitud que está muy extendida en la sociedad, que es ese pragmatismo, de decir, bueno, solo importa aquello que da
que da beneficios inmediatos y se ve claramente que estas carreras o estos estudios conducen a una profesión, a unas salidas profesionales, a un trabajo, a un determinado estatus, y las humanidades siempre parece que se quedan en retaguardia, como si no tuvieran una utilidad clara, no se pudieran canjear tan fácilmente por dinero, por prestigio social, por posibilidades de ascenso, cuando en realidad las humanidades son absolutamente imprescindibles, sea cual sea nuestro trabajo y nuestro lugar en el mundo, ¿no? Hagamos lo que hagamos, necesitamos la ética, necesitamos el pensamiento, necesitamos cuestionarnos la sociedad. Para ser ciudadanos de una democracia necesitamos las humanidades. Y bueno, pues eso a mí me parece muy importante reivindicarlo, porque en los institutos estamos viendo constantemente como los alumnos con mejores expedientes intentan llevárselos hacia las ciencias, ¿no? Cuando tienen vocación de letras. Eso a mí me sucedió en el momento y muchas veces cuando voy a institutos me lo cuentan, ¿no? Gente que tiene ganas de estudiar historia. Lo mismo pasa con el cuestionamiento de los idiomas, ¿no? Parece que las lenguas no fueran valiosas o importantes, solo importase el inglés, pero todas las lenguas son valiosas, todas las lenguas son importantes y son una riqueza enorme, y es necesario que haya quien las estudie, quien las ame, quien profundice, quien traduzca, ¿no? Que sirva de quien proteja toda esa riqueza, que si no a veces está en peligro de perderse. Entonces, bueno, pues hay allí una serie de actitudes que perjudican a las humanidades, y yo, bueno, intentaba también con este libro, sin sermonear y intentando no ser pesada para el público, no hacerlo de una manera como muy militante, pero sí poner en movimiento a toda esa humanidad que a través de los siglos ha creído en las humanidades, en la educación y lo que han conseguido a lo largo del tiempo, y hacer que todos los que amamos las letras en un sentido amplio nos sintamos parte de esa gran historia, ¿no? De esa maravillosa aventura. Y bueno, hacerlo también como una llamada a no desistir, a no rendirse y a seguir reivindicando algo tan valioso y tan importante en el presente como sigue siendo, pues eso, el pensamiento, la cultura, la educación, en fin. Jordi antes ha hecho una preciosa introducción reivindicando precisamente todo eso. Y creo que es importantísimo y que es valiosísimo. Y la parte más emocionante de lo que ha pasado con este libro ha sido darme cuenta de que somos muchos más de los que yo creía o de los que probablemente nosotros creemos, ¿no? Los que amamos todas estas disciplinas y sentimos placer y nos sentimos realizados y felices cuando entramos en contacto con el arte, con la cultura, con el teatro, con la palabra, con los idiomas, con el pensamiento, ¿no? Y bueno, pues realmente nunca hemos sido una mayoría social abrumadora, pero siempre hemos sido los suficientes como para que la antorcha no se apagase, ¿no? Para mantener vivo el fuego. Y ahí está ese sentimiento de pertenencia que a mí me parece que ha sido lo más hermoso de haber escrito este libro, ¿no? Haber sentido que en realidad no estábamos tan solos y que hay aquí esta solidaridad y ¿no? Este apoyo, este sentimiento vibrante que yo lo percibo cuando me reúno con los lectores y me hace tener más esperanzas, no? De que aún estamos a tiempo de salvarlo. Ja acabem de parlar de l'Infinito, perquè la Irene ha vingut a presentar un altre llibre, del qual ara parlaré, però a mi em fa l'efecte que aquest llibre tan gruixut, que ens ha agradat tant i que la meitat va sobre Grècia, l'altra meitat va sobre Roma, jo trobava a faltar mentre el llegia, dic aquí m'hi falten els monjos copistes allà fent les seves lletres, m'hi falten els buscadors de llibres del Renaixement, és com si aquest llibre tan gruixut m'hagués sapigut a poc, pregunto, hi haurà segona part?
Molt ràpid. Había una tercera parte del Infinito que hablaba de ese periodo, llegaba hasta la invención de la imprenta, porque a mí me interesaba sobre todo los siglos que los libros vivieron peligrosamente, que fueron los siglos en los que los libros había que copiarlos a mano, y eso era un trabajo durísimo. Vamos a imaginarnos que nuestro libro favorito lo tenemos que copiar a mano, ¿no? Página a página. ¿Cuánto tiempo nos costaría eso, ¿no? Pues hasta la invención de la imprenta, todas las copias eran manuales y manuscritas, y a veces la supervivencia de un texto dependía de que alguien lo amase lo suficiente como para tomarse ese trabajo de copiarlo frase a frase, página a página, ¿no? Entonces, llegaba hasta ese momento que a mí me parece ya como un punto de inflexión, en el momento en que ya las máquinas multiplican las copias de los libros, ya no corren tanto peligro, ¿no? Pero mi editor opinó que el libro ya iba a ser bastante grueso con la parte grecorromana, que esa parte medieval pues era un poco, podía dar la sensación de estar abarcando demasiado, y me recomendó pues recortarla, eliminarla, lo que obligó evidentemente a escribir otro final, a reformular el libro. Y bueno, yo le hice caso porque confié en su criterio y tampoco quería que el libro fuera tan grueso que asustase a los lectores. Y bueno, pues ahí ha quedado esa parte cortada del libro, ¿no? Y o sea, yo quiero que sirva ¿no? como de semilla de otro libro, pero no plantearlo como una continuación del Infinito en un junco, sino darle una identidad al libro y buscar un poco que ese libro se pueda leer independientemente del anterior y que tenga un poco su personalidad propia, ¿no? Y estoy deseando trabajar en ese proyecto, pero la promoción está siendo tan maravillosamente agotadora que no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero bueno. Por otro lado, ha sido tan inesperado todo lo que está pasando con el libro que digo, estas cosas pasan una vez en la vida, hay que experimentarlas a fondo, disfrutarlas, ¿no? Vivir el momento, tener ocasiones como esta aquí de cercanía y proximidad con los lectores, y luego ya veremos, ¿no? Ya habrá ocasión de encerrarse a escribir, pero sí, ahí está ese, ¿no? esbozado, ese tema que quiero ampliar para que además pues, la geografía sea más amplia y no sea un libro pues, tan europeo, sino que tenga también otras visiones de otras latitudes y continentes. Us deia, n'acaba de publicar un altre, aquest cop traduït al català. No és que l'acabi de publicar, és que ja el va publicar abans de fer l'Infinito en un junco. Es diu El xiulet de l'arquer i l'ha traduït al català Núria Parés Sallarès. És una obra on es recrea, en certa manera, un poema antic, que és un poema preciós, l'Eneida de Virgili, i sentim les veus d'herois i de personatges, com siguin Enees, la reina Elissa de Cartago. També veiem, i això a mi m'ha fet moltíssima il·lusió, el mateix Virgili caminant per una Roma que l'has pintada decadent i trista, com en contrast amb l'altra visió.